En un pequeño pueblo en los años 20, escondido entre los valles montañosos de Europa del Este, los aldeanos vivían en una paz modesta pero contenta. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron los avistamientos de una criatura que emergía de las sombras del bosque circundante. La primera señal fue la desaparición de los animales domésticos, seguida por extrañas marcas encontradas en las paredes de las casas y en los campos, como si algo enorme y espeluznante hubiera pasado por ahí. Los rumores se expandieron rápidamente, y el miedo se apoderó de la comunidad cuando algunos de los aldeanos afirmaron haber visto una tarántula de tamaño descomunal, con ojos enormes y brillantes que resplandecían en la oscuridad. Era una criatura que parecía haber salido de las pesadillas más profundas de la humanidad, con un cuerpo cubierto de pelos negros y gruesos, y patas tan largas y fuertes que podían romper las puertas de madera con facilidad. Una noche, el pueblo entero fue despertado por los gritos aterrorizados de una familia que vivía en las afueras. Cuando los aldeanos llegaron corriendo al lugar, encontraron a la familia desaparecida y las paredes de su casa cubiertas con una sustancia pegajosa, similar a una telaraña, que parecía brillar bajo la luz de la luna. En el suelo, había huellas que indicaban que algo enorme y pesado se había movido lentamente, arrastrándose de vuelta al bosque. Los hombres más valientes del pueblo decidieron formar un grupo de búsqueda. Armados con antorchas y herramientas rudimentarias, se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas y el rastro de telaraña. La tensión creció con cada paso que daban, pues el silencio del bosque era perturbador, roto solo por los crujidos de las ramas y el murmullo del viento. Finalmente, llegaron a un claro donde se encontraba una cueva oscura y profunda. Decidieron entrar, a pesar del miedo que les erizaba la piel. La cueva estaba cubierta de telarañas, y a medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y pesado, impregnado con un olor putrefacto. De repente, uno de los hombres lanzó un grito de horror cuando la luz de su antorcha reveló a la criatura, una tarántula gigantesca, sus enormes ojos brillando con un hambre inhumana, observándolos desde la oscuridad. La criatura se lanzó sobre ellos con una velocidad y fuerza inesperadas. Las antorchas cayeron al suelo, iluminando brevemente la escena de caos y desesperación. Los hombres lucharon con todas sus fuerzas, pero uno tras otro cayeron bajo las garras de la monstruosa araña. Solo uno logró escapar, corriendo de regreso al pueblo con heridas graves y una mirada de terror eterno en sus ojos. El superviviente relató la historia a los aldeanos antes de sucumbir a sus heridas. El pueblo quedó sumido en el miedo y la desesperación, y las noches se volvieron aún más largas y aterradoras. Nadie se atrevía a acercarse al bosque, y las desapariciones continuaron. El recuerdo de la tarántula de ojos enormes se convirtió en una leyenda oscura, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar la seguridad de la luz del día y aventurarse en las sombras. Los aldeanos comenzaron a tomar medidas extremas para protegerse, reforzando sus casas y formando patrullas nocturnas, pero el temor a la criatura siempre estaba presente, un recordatorio constante de que, en algún lugar, en las profundidades del bosque, la monstruosa tarántula de ojos enormes seguía acechando, esperando a su próxima víctima. Los días siguientes a la tragedia, el pánico se apoderó del pueblo. Las calles, normalmente llenas de actividad, se volvieron desiertas al caer la noche. Los aldeanos apenas se atrevían a salir de sus casas, y cuando lo hacían, siempre iban en grupos, armados con cualquier cosa que pudieran usar para defenderse. La escuela cerró sus puertas y los comercios acortaron sus horarios. Los rumores y las historias sobre la gigantesca tarántula se multiplicaron, cada uno más aterrador que el anterior. Algunos afirmaban haber visto los ojos brillantes de la criatura observándolos desde la distancia, mientras que otros decían haber escuchado sus patas rascando en sus puertas durante la noche. El alcalde del pueblo, un hombre robusto y de corazón valiente, decidió tomar cartas en el asunto. Convocó a una reunión de emergencia con los pocos hombres que aún tenían el coraje de enfrentar a la bestia. Juntos, idearon un plan para capturar y eliminar a la tarántula de una vez por todas. La estrategia era simple pero peligrosa, utilizarían un cebo para atraer a la criatura fuera de su guarida y hacia una trampa construida con redes y lanzas. Sabían que la criatura era astuta, por lo que tendrían que ser extremadamente cuidadosos y precisos en su ejecución.
Eligieron la noche más oscura para llevar a cabo su plan, con la esperanza de tener una ventaja sobre la criatura. Colocaron el cebo en el claro del bosque, una cabra viva atada a un poste, y esperaron en silencio, ocultos en la oscuridad. El aire estaba cargado de tensión y miedo, cada crujido de una rama o susurro del viento hacía que los hombres se estremecieran. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los enormes ojos brillantes de la tarántula emergieron de la oscuridad. La criatura se movía con una mezcla de gracia y ferocidad, sus patas apenas haciendo ruido mientras se acercaba al cebo. Los hombres contuvieron la respiración, esperando el momento justo para activar la trampa. Cuando la tarántula estuvo lo suficientemente cerca, el alcalde dio la señal. Las redes cayeron y las lanzas volaron, pero la criatura reaccionó con una velocidad impresionante. Con un rugido espeluznante, rompió las redes y lanzó las lanzas a un lado, lanzándose sobre los hombres con furia desatada. La batalla fue corta pero brutal. La tarántula, a pesar de su tamaño, se movía con una agilidad letal y los hombres cayeron uno tras otro. El alcalde, herido y ensangrentado, logró darle un golpe certero a la criatura, cortándole una de sus patas, pero eso solo pareció enfurecerla más. Al final, solo unos pocos hombres lograron escapar con vida, arrastrándose de regreso al pueblo con la noticia de que la tarántula seguía viva. La herida de la criatura significaba que no se detendría hasta vengarse. El pueblo, ahora más desesperado que nunca, comenzó a buscar ayuda externa, esperando que alguien, en algún lugar, tuviera la fuerza y el conocimiento para derrotar a la monstruosa tarántula de ojos enormes que había convertido sus vidas en una pesadilla viviente. Los aldeanos, agotados y desesperados, enviaron mensajeros a los pueblos vecinos y a las ciudades más grandes, buscando a alguien que pudiera ayudarlos a derrotar a la monstruosa tarántula. Sus ruegos finalmente llegaron a oídos de un famoso cazador de criaturas, conocido por su valentía y habilidad para enfrentarse a bestias que muchos consideraban invencibles. Este cazador, un hombre enigmático de ojos acerados y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, aceptó el desafío y llegó al pueblo con una determinación implacable. Con él, traía un arsenal de armas y trampas diseñadas específicamente para enfrentarse a criaturas como la tarántula. El cazador pasó días estudiando el terreno y observando los patrones de la criatura. Determinó que la única forma de derrotarla era en su propio terreno, dentro de la cueva que había convertido en su guarida. Con un plan meticulosamente elaborado, reunió a los hombres más valientes del pueblo y los entrenó para la confrontación final. La noche del ataque, el cazador y su grupo se dirigieron silenciosamente hacia la cueva. Usando una combinación de antorchas y dispositivos de humo para confundir a la tarántula, lograron adentrarse en la cueva sin ser detectados. El cazador colocó trampas en las entradas y salidas, asegurándose de que la criatura no tuviera escapatoria. En el corazón de la cueva, encontraron a la tarántula descansando, su herida todavía visible y supurante. Con una señal, el cazador y su equipo atacaron. La criatura, sorprendida y furiosa, se lanzó contra ellos con una ferocidad renovada, pero esta vez los aldeanos estaban preparados. Las trampas se activaron, y las redes reforzadas con metal cayeron sobre la tarántula, inmovilizándola. El cazador, aprovechando el momento, disparó una serie de flechas envenenadas que impactaron en los puntos vulnerables de la criatura. La tarántula rugió y se retorció, sus enormes ojos brillando con odio, pero poco a poco, su fuerza comenzó a desvanecerse. Finalmente, con un último espasmo, la tarántula colapsó. Los aldeanos, aún con el corazón acelerado, se acercaron cautelosamente. El cazador, asegurándose de que la criatura estuviera verdaderamente muerta, asestó un golpe final para asegurarse de que no volvería a levantarse. La noticia de la muerte de la tarántula se esparció rápidamente por el pueblo. Los aldeanos, que habían vivido en el terror y la desesperación, finalmente pudieron respirar tranquilos. Celebraron con una gran fiesta en honor al cazador y a los hombres valientes que habían arriesgado sus vidas para proteger su hogar. El cazador, aunque honrado por la gratitud del pueblo, se despidió y continuó su camino, siempre en busca del próximo desafío.
Los aldeanos, por su parte, comenzaron a reconstruir sus vidas, reparando las casas y volviendo a abrir las escuelas y los comercios. Aunque las cicatrices del miedo tardarían en sanar, el pueblo nunca olvidaría la valentía de aquellos que se enfrentaron a la oscuridad y triunfaron. Con el tiempo, la historia de la monstruosa tarántula de ojos enormes se convirtió en una leyenda, una advertencia para las generaciones futuras de que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la unidad pueden superar cualquier terror. Y así